Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado a las manualidades y mi objetivo es poderles enseñar a crear joyería y bisutería desde casa. Hoy les comparto esta hermosa pulsera que va en juego con el collar y los aretes, y lo mejor es personalizada porque podemos colocar diferentes nombres o letras dependiendo del gusto de cada uno. Para empezar tenemos perlas pequeñas de 4 milímetros redondas, de estas que tienen letras como para armar nombres, y un cierre para collares y pulseras. También tenemos dos agujas con dos hebras de hilo que las doblamos por la mitad y colocamos una en cada aguja. Tomamos la primera, la pasamos por la argolla en el cierre y luego por el centro de la hebra que está doblada. Así nos queda listo el primer nudo sin necesidad de amarrar. Y repetimos exactamente lo mismo con el siguiente. Lo pasamos y luego por el centro de la hebra que está doblada. Ya tenemos listo el cierre. Ahora vamos a comenzar primero con las perlas blancas. Una a cada lado o una en cada aguja. Y una tercera que la vamos a pasar por cualquiera de las dos agujas y luego la cruzamos en sentido contrario. Como estas son las primeras, siempre tienden a torcerse más que las demás, así que nos vamos a asegurar antes de continuar de que estén bien derechas. Volvemos, una blanca a cada lado. Y una tercera que la pasamos primero por una aguja, cualquiera de las dos, y luego la cruzamos con la otra en sentido contrario. Las vamos llevando y asegurándonos de que no se mueven y están derechas. Nuevamente una blanca de un lado y una blanca del otro lado. Luego una tercera que la pasamos por cualquier aguja y luego la cruzamos en sentido contrario. Hasta aquí vamos a contar las perlas del centro. Tenemos 1, 2 y 3. Vamos a colocar hasta que tengamos 5 en el centro y regresamos. Cuando tengamos en las líneas del centro 1, 2, 3, 4 y 5, hasta ahí tenemos las 5 en la línea del centro. Si cuentan los costados, pues también tienen 5, pero es mejor por la del centro para no perdernos. Si la quieren más grande, también pueden colocar más líneas de perla. Terminamos con una a cada lado y ahora vamos a comenzar a poner las letras. Yo voy a escribir YouTube, pero ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran. Vamos a comenzar, lo podemos armar así, para que tengan una idea. Algo así. Entonces lo vamos a comenzar en ese orden. Primero la E, de abajo hacia arriba. Vamos a conectar la E y luego la cruzamos en sentido contrario. La llevamos hasta abajo. Volvemos blanco y blanco, uno a cada lado. Y ahora seguimos con la B. Por eso les digo que es mejor armar el nombre y lo van tomando en orden para que no se les vaya a perder. Ya tenemos la B. Ahora volvemos blanco de un lado y blanco del otro lado. Continuamos con la U, que la pasamos primero por uno y luego la cruzamos con la otra. Y si se pueden dar cuenta, ahí ya va UV del nombre que estamos poniendo. Volvemos blanco y blanco. Y tomamos la siguiente letra. La pasamos y luego la cruzamos con la aguja. Tuve. Ya dice tuve, así vamos a continuar con las otras 3 letras que nos faltan. Terminamos ya la última letra, YouTube, 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 ¿cómo se escribe? Ahora continuamos
con el resto exactamente igual al inicio. Tomamos blanco y blanco. Y ahora pasamos una y la cruzamos en sentido contrario. Tenemos la primera de la línea, son 5. Así que continuamos una a cada lado. Y una tercera que la pasamos primero por una aguja y luego la cruzamos en sentido contrario con la otra. Ahí ya tenemos 1 y 2. Vamos a completar las 5 y regresamos. Una vez completamos la línea número 5 en el otro lado, terminamos con las 2 perlas exactamente igual a como empezamos. Y se las voy a medir porque así tienen una idea. Esta mide con todo y el cierre unos 15 centímetros y medio de largo. Así tienen una idea si la quieren más larga, o también depende de lo que le vayan a colocar en el centro de la escritura. Terminamos, ahora vamos al otro lado del cierre. Pasamos primero una aguja y luego la otra en sentido contrario. Debe ser en sentido contrario para poderlo amarrar. Lo ajustamos. Nos aseguramos de que estén todas derechas y comenzamos a hacer los nudos. Yo voy a hacerle aproximadamente unos 3 o 4, pero ustedes pueden hacer los que quieran hasta estar seguros de que no se les vaya a soltar. Terminamos el último nudo, cortamos al ras, retiramos agujas y listo. Así nos quedó. Miren qué bonita. Queda blanca en la parte de atrás y las letras en la parte de enfrente. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.